Aquí vamos a ver algunos documentos de estas adiciones, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 29, el texto registra. Si quieres leer, Claudio, por favor. Respondeu-lhes ele: esta casta não sai de modo algum, a não ser por oração e jejum. Isto está nos textos receptos. Sí, está en el Textus Receptus. Después vamos a hablar del Textus Receptus. Entonces, el jejum, el ayuno y ayuno. Esta palabra no está en algunas copias más antiguas, sino la oración llega hasta oración, valga la redundancia. El versículo llega hasta oración. Y ayuno, yejum, es una adición, un añadido que puso un escriba. Vamos a ver el documento. Mire, este es de esa Biblia que mostramos al principio, el Códice Sinaítico del siglo IV. Entonces aquí vienen marcados los versículos. Marcos 9:29, ¿lo ves en verde? No sé si con el puntero lo puedes ahí marcar. Esto es un manuscrito que está en unciales, en letras unciales. Son letras como mayúsculas. Si ustedes se fijan, aquí está y ayuno y yejum con una grafía diferente a la del documento. Entonces se detectan porque esto es una adición que hizo el escriba, que no estaba en un principio cuando hicieron la primera escritura. Entonces, ¿qué pasó? Si seguimos, todo este versículo de Marcos 9:29, que debería decir hasta oración, díceles, esta clase con nada pose sair, sino con oración. Punto. ¿Sí? Y ahí termina el versículo. ¿Qué pasó aquí entonces en Mateo 17, 20 y 21? El Textus Receptus registra, si puedes leerlo, Claudio, porfa. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não sai senão por oração e jejum. Entonces, aquí nuestro problema está en el verso 21. Siguiente. Mas esta casta no sai sino por oración e jejum. Es un añadido que viene de Marcos 9:29. Siguiente. El escriba de estos que estaban armonizando y decía, no, en Marcos dice allí algo de la oración. Y entonces ya tenía el ayuno ya pegado, de otro que le había añadido. Entonces se acordó y seguramente que fue una nota marginal al principio y vino otro y lo metió después del versículo 20. Entonces, mas esta casta no sai sino por oración, es traído de Marcos 9:29, que ya viene con una adición, yejum, y se pone todo aquí. Pero hay documentos más antiguos donde aparece esto que no traen el versículo 21. Vamos a ver el documento y esa adición. Fíjense, esta está como nota marginal.
Aquí tenemos en el Códice Sinaítico del siglo IV, este versículo 21 con una marquita para ser introducido o indicado que debe leerse después del versículo 20. Pero es una nota marginal, no está en el escrito. ¿Sí se fijan? Sí. Entonces, no está en la palabra. El 21 no está, salta del 20 al 22. Y así tiene que estar en nuestras Biblias. E na Bíblia textual não traz esse versículo. No, sale el 21 solito para indicar, y a pie de página entonces está la explicación de todo esto y más ampliada, porque se dan los motivos, se explican y se dan los documentos. Algumas Bíblias, este verso vem entre colchete, entre parênteses, e abaixo, ao pé de página, vem dizendo: este versículo não se encontra nos manuscritos mais antigos, né? Alguma coisa assim semelhante. A Bíblia textual, ela tem por base não colocar. Se não está escrito, não está, correto? Se não está, Claro. colocar algo que não está escrito nos documentos mais antigos. ¿Para qué lo queremos? Si no lo dijo el Señor, Sim. No nos importa. Justo. Se Jesus não disse... Ya, eso no nos importa. Lo podemos leer en algún otro libro, así, pero aquí tiene que estar solamente lo que viene de Dios. Y de eso se trata el trabajo de la Biblia textual, sí. De depurar, de quitar esas misturas, esas adiciones, colocar lo que falta porque está en otro lugar, arreglar, por ejemplo, la secuencia. En el libro de Daniel, por ejemplo, los capítulos están desordenados. Y entonces está relatando qué sé yo, lo del rey con Daniel, y de repente el rey se murió. Pero entonces en 2 capítulos siguientes, otra vez continúa hablando el rey. ¿Cómo es eso? ¿No se había muerto? Entonces, todas estas cosas confunden al lector. Entonces, hay documentos donde el orden está bien. Y lo que hemos hecho es poner los capítulos también en orden, siguiendo ese documento, porque también es una cuestión lógica. Sí. Si viene un relato contando cosas de un rey, no se puede morir y después seguir hablando y haciendo cosas. Entonces, el trabajo de la Biblia textual es restaurar lo más cercano a ese original que no tenemos. Sí. Bueno, siguiente. Entonces, ¿cómo debe decir el verso? Pues nada más el 20 y el 21 aparecerá así como para marcarlo, que no es que nosotros hicimos aquí una parablexis, sino que no está. Siguiente. Entonces, aquí podríamos resumir las características de los manuscritos griegos, ¿verdad? Entonces, los tenemos en 2 formas diferentes, de rolo y de códice. Hay el uso de abreviaciones. Hay palabras que quieren decir Señor, Señor, y entonces se usa las palabras, así como tenemos las abreviaturas en portugués y en español, pues también las hay en griego y en hebreo. Jesús, Señor, Dios. Y aquí entonces están puestas las letras. Hay alteraciones marginales. Esta fue la que vimos del ayuno de Mateo, de Marcos 9:29. Esta aquí, la de Mateo 23:35, también fíjense como filho de Berequías. También es una añadidura, no está porque esa referencia es
a Zacarías ben Joiada, no al hijo de Berequías. Porque quien murió entre el altar y el que lo mataron los dirigentes judíos en Israel, fue Zacarías ben Joiada, no Zacarías ben de Berequías. Entonces, este es un error pues de genealogía, que el escriba o no se acordaba o no sabía que había otro Zacarías. Entonces puso el nombre del que no era. Y entonces, bueno, hay que sacarlo porque entre uno y otro hay 300 años. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, después el estilo de las letras pueden ser o las letras en mayúsculas, que se llaman unciales, y también están los minúsculos. Los unciales se utilizaron esas letras hasta el siglo IX, y a partir más o menos de esa fecha comenzaron pues a hacerse con letras minúsculas. Entonces nos encontramos con esos dos tipos de escritura. Pero en un principio, los primeros siglos siempre fueron unciales, letras mayúsculas grandes. No usaban los espacios entre palabra y palabra para ahorrar el soporte, porque como era tan elaborado el preparar esas hojas de pergamino y de papiro, pues hacían todo lo posible para ahorrar el espacio. Entonces, escribían el texto de una manera corrida, y eso también generaba a la hora de copiar, pues que fuera más difícil la introducción de errores. Y también hay algunos problemas de traducción, es por el dividir esas letras para su traducción correcta. Después podremos ver algunos ejemplos de estos en otra ocasión. Este proceso de transmisión hizo, porque la iglesia comenzó a crecer muy rápido, y entonces se formaron esas familias textuales. Esos eran textos que, por ejemplo, la iglesia de Alejandría necesitaba copias y empezaban a hacer sus copias de allí locales. La de Cesarea, pues de la misma manera, agarraron una carta de estas y se la llevaron un evangelio a la otra ciudad y hacían allí sus copias. Entonces, empiezan a ver en esas copias y en esa transmisión el enriquecimiento de los textos, o cambios de palabras, porque si no se entendía con una palabra, porque no se usaba allá en la ciudad donde estaban haciendo la copia, entonces empezaron los textos empezaron como que hacerse característicos del sitio donde se copiaban. Siguiente. Entonces, fíjense, nosotros nos enseñaron, o lo que sabemos, que de un original salió ese texto que es la base para nuestro viejo pacto, ¿verdad? Que es el texto masorético. Eso es la información que teníamos hasta ahora. Que el original, pues sí, fue escrito en hebreo, y que lo resguardaron los dirigentes hebreos muy celosamente, que copiaban todas las letras para el antiguo pacto, y las contaban, y tenían que empezar con una letra al principio y terminar con la otra,
y si faltaba una letra después que hacían todas sus matemáticas ahí, porque las letras también son números, entonces les tenía que dar un exacto, si no, entonces era descartada la hoja y la tenían que volver a hacer. Entonces, lo que nosotros nos enseñaron es que ese texto hebreo es la base de nuestras Biblias, ¿sí? Pero lo que no sabemos o lo que no sabíamos es que la historia es de otra manera. Ahorita con todos los hallazgos y los descubrimientos de esos manuscritos y de esas copias, por el tiempo en que vivimos, que hay una mayor comunicación, que la gente pues viaja mucho más rápido, que existen todas la informática, las cámaras, los escáneres, está todo como que mucho más comunicado. Entonces, hoy día sabemos que ese texto masorético que vemos aquí al final tiene unos compañeros que nosotros no sabíamos que existían. Sí sabíamos de una Biblia griega, pero que no le dábamos mucha importancia. Del Pentateuco samaritano, pues eso, no sé, a lo mejor es la primera vez que algunos los escuchan aquí. Y mucho menos de los manuscritos que se descubrieron en el desierto de Judea, que se empezaron a descubrir en 1947 y que estuvieron como que muy escondidos y muy apartados de los telenoticias y de los lectores de la Biblia hasta hace pocos años, hasta el 2000, 2010, 2015. Es ahora cuando nos enteramos de esto, de estos documentos que son desde antes de tiempo del Señor Jesús. El texto masorético que llegó a la imprenta fue el que usamos en todas nuestras bases de la Biblia del Viejo Pacto. Entonces, todas estas familias, estos testimonios, estos testigos que registran la palabra, tienen que ser tomados en cuenta, porque los manuscritos del desierto de Judea han dado unos aportes, un nuevo enfoque para comparar y ser críticos con este texto masorético que llegó a la imprenta, que es la base de todas nuestras Biblias hasta ahora, excepto la textual. Por ejemplo, nosotros comenzamos en 1975 a trabajar y no teníamos esta información. Entonces, hasta nuestra tercera edición utilizamos este texto masorético. Pero cuando nos enteramos de esto, del valor de los manuscritos del desierto de Judea y de que estos manuscritos del desierto de Judea, muchos más antiguos, porque este texto masorético es más o menos del 1000 después de Cristo. Estos son 1000 años antes de lo del texto masorético. Entonces, y que esto tenía una concordancia con la Biblia griega y con algunas partes con el texto, con el Pentateuco samaritano. Entonces, ya te pone entre 2 y 3, no sé cómo se dice en portugués, no sé si se dice así, cuando te ponen entre un número y otro que no puedes escoger. Así bueno, ¿qué vamos a hacer con esta información? Porque estos son, si ustedes se fijan en la fecha, es mucho más antiguo. El texto masorético
que llegó a la imprenta desde el siglo X, XI. Y tiene un recorrido, una estabilización, una vocalización que no viene desde el principio. Las letras hebreas que utilizaron para hacer las copias en los tiempos de los profetas no son las mismas que usamos ahora de esta Biblia hebraica stuttgartensia. Esto ha tenido como una evolución, un recorrido. Los idiomas son así como las vidas de las personas, porque les afecta todo, les afecta la gente extranjera, les afectan las guerras, porque van cambiando, entonces se van amoldando a las situaciones. Entonces, un idioma nace y puede morir. Y si no se tienen registros escritos, pues se muere mucho más rápido. Porque no queda esa constancia que se mantenga viva. Si la gente no tiene la oportunidad de aprender a leer, también muere, porque no hay nadie que lo lea. Entonces, este surgimiento, este renacimiento que ha tenido el hebreo es una cosa milagrosa de parte de Dios. Y yo pienso que entra dentro de la restauración de todas las cosas. El Señor está restaurando también su palabra. Pedro dice que todas las cosas serán restauradas, incluida la palabra, porque lo que tenemos son copias de copias y muchas alteraciones que nos vamos acercando, que nos queremos acercar. Eso es una cosa, pero tener el original, eso yo creo que dentro de poco, pero eso lo terminará de hacer el Señor. Entonces, fíjense cómo es importante tener en cuenta esos testigos por las fechas y por lo que van diciendo. El de Qumran a veces coincide con la Biblia griega y a veces con el Pentateuco samaritano. Entonces, ya esa preeminencia que tenía el texto masorético ya no la tiene tanto. Y tenemos que por lo menos ser abiertos para ver, para considerar, para no ser tan con los ojos cerrados. Para el nuevo pacto, pues también, aquí hay una serie de familias textuales, como les decía, que las iglesias estaban en diferentes partes y entonces se empezaron a copiar en un lugar, en Alejandría, que es uno de los lugares donde empezó esto a propagarse pues de una manera mucho antes. Entonces las copias fueron distribuidas y se seguían copiando. Y entonces a medida que pasan los siglos, los textos van aumentando en palabras, van cambiando en su brevedad, van siendo como más explicativos, más pulidos. Y entonces podemos comparar, por ejemplo, los documentos de los primeros siglos y las características que tienen son que son más cortos, más austeros, más sintéticos, y a medida que vamos pasando al occidental, al cesariense, a la familia bizantina, allí ya todo eso era una mezcla de los textos de Alejandrina, del occidental, del cesariense, usaban expletivos, explicaciones, habían ya todas esas notas marginales metidas dentro de los textos, y de ahí, de ese texto, fue que el señor Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, si quieres pasa a la siguiente, compuso su Textus Receptus. Y esto fue lo que llegó a la imprenta, un documento
6 documentos, 6, 7 documentos que compiló Erasmo para formar este texto griego. Ahorita vamos a ver unas de las fotografías de esos documentos. Esta es una lámina que recoge en la línea del tiempo, la ponemos en azul, y están todos los documentos en sus apariciones, ¿no? Como fueron cuando apareció el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, los documentos de Qumran, de qué época más o menos están, cuál es el periodo premasorético y el masorético. Fíjense que a partir del siglo V y hasta el X, es que se les asignan esos puntitos, todo el sistema vocálico, que fija esas palabras consonánticas, porque el hebreo no tiene, o sea, necesita de unos puntos que son las vocales. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí esta lámina es muy interesante porque tenemos los séculos de esta era, y entonces, ¿cómo son la masa documentaria de las familias textuales? Del alejandrino, del occidental y del bizantino. Y si se fijan, en los primeros siglos, en el 2, en el 3 y en el 4, la masa documentaria es mucha más amplia de esos tipos de texto alejandrino que no la bizantina y la occidental. De manera que, a medida que pasa el tiempo, el tipo de texto de las copias que tenemos, las más antiguas, son las que corresponden al tipo de texto que está como más mezclado, que está como más aumentado, que tiene esas adiciones. Eso es importante de tener en cuenta porque no es cualquier documento griego nos va a servir para hacer una base textual. Es importante saber qué documentos se están utilizando en cada base textual. Por ejemplo, hay bases textuales que solamente agarran la masa documentaria de los siglos más recientes, porque es donde hay mayor cantidad de manuscritos. Porque es lógico, si todo sale de uno, pues con el tiempo es lógico que haya más copias de esos manuscritos, y a medida que pasa el tiempo, pues habrá más cantidad, porque hay gente que está copiando, ¿sí? Y es interesante resaltar que esto no pasa en el texto hebreo, porque a la imprenta solamente llegó uno solo, y los demás, eso era como si hubiera agarrado todas las copias y las hubieran desaparecido. Ahorita es que están saliendo, hace algunos siglos. Y ahorita es que tenemos información de aquí y allá y que nos llega a nosotros como lectores de la Biblia. Puede ser que a nivel de élite, de profesores, de paleógrafos, de críticos textuales, esta información ya la tenían sabida hace más tiempo, pero ¿por qué al lector de la Biblia, al normal, al que no sabe los idiomas originales, no les llega esta información? Este es un trabajo y una meta, un objetivo importante que se ha impuesto la sociedad bíblica textual. Entonces, es importante qué tipo de documento, si son de siglos
de principio o más alejados del tiempo actual, pues por lógica son mejores. Esto no quiere decir que un error copiado en el siglo I, en el siglo II, no haya salido, porque la copia siempre lleva el error. Entonces, el trabajo está en descubrir dónde está el error para corregirlo. Por eso es importante revisar y tener en cuenta todos los testigos. No importa que sea del siglo IX, porque a lo mejor fue copiado muy bien. Y llegó al siglo IX bien, pero a lo mejor podemos tener del siglo II uno que no tenía mucho cuidado, que era sordo, o que le faltaba le fallaba la visión. Entonces, por eso es importante tener todos en cuenta. Cada uno tendrá su particularidad, pero todos son importantes. Bueno, entonces hasta que llegó la imprenta, aquello no se podía reproducir una cosa exactamente al igual que otra. Pero con la imprenta eso cambió. En 1456, entonces Gutenberg revolucionó esto del copiado manuscrito. La primera impresión que se hizo fue de la Vulgata latina de Jerónimo. Siguiente, por favor. No fue un texto griego, no fue un texto hebreo, sino que hubo que esperar, porque ya entonces estaba la cuestión de Roma, de la iglesia, ya tenía su Biblia que estaba puesta en circulación, y entonces el texto griego era un instrumento para criticar esta traducción. Entonces lo demoraron hasta más no poder. Y eso pasaron 70 años hasta que se logró hacer esto, después de que se imprimió la Biblia de Jerónimo. 70 años. Siguiente, por favor. ¿Veis? Razones por las cuales se retrasó la impresión del Nuevo Testamento griego. Primero, claro, había que hacer todos estas letras griegas de fundición, que había que prepararlas a mano, una por una. Y entonces era muy complicado. Pero segundo, y a lo mejor hasta más importante que eso, eran los temores ante la posible pérdida del prestigio de la Vulgata latina. Porque la Vulgata era una traducción, al tener la Biblia griega, daba a la gente que sabía griego y latín la posibilidad de criticar a la Biblia en latín como mala traducción, no tan buena, entonces iba a perder ese prestigio. Entonces demoraron todo lo que pusieron, lo que pudieron. Entonces en 1514 el cardenal Cisneros prepara una Biblia que estaba en 4 idiomas. Estaba en griego, usa el hebreo, el arameo y el latín. Pero entonces, aunque la preparan, la imprimen, no la ponen en circulación. De manera que había un editor, y si pasas a la siguiente, el señor Froben, que tenía por amigo al señor Erasmo de Rotterdam, quien fue el que compiló el Textus Receptus del Nuevo Testamento. Y entonces le dice, mira, vamos a preparar una edición del Nuevo Testamento griego porque el mercado está preparado para recibir este texto. Y el cardenal Cisneros en España
va a lanzar uno que entonces nos va a quitar a los clientes. Entonces, como al otro, al cardenal Cisneros, el Papa no le terminaba de dar el permiso para ponerlo en circulación, estos se aprovecharon y en 5 meses consiguieron preparar todos los manuscritos para llevarlos a la imprenta, para poder salir al mercado con ese Nuevo Testamento griego. Beatus Renanus ayudó a presionar un poco a Erasmo porque no estaba seguro de hacer este trabajo, porque él estaba trabajando en una edición de su Biblia del Nuevo Testamento en latín. Y entonces lo que quería él era imprimir su Biblia en latín. Pero entonces Froben le dijo, mira, hacemos y la imprimimos en griego y en tu latín. De manera entonces que él se animó y empezó a buscar esos documentos. Pero lo único que consiguió fueron 6 o 7 manuscritos del siglo XII. Consiguió uno del siglo X y cuando lo comparó, dijo, no, esto está muy distinto con lo que yo tengo los otros 12. Imagínense, y nada más eran 2 siglos. De manera que entonces el del siglo X lo descartó y se quedó con todos del 12. Siguiente, por favor. Entonces, iba muy rápido. El trabajo comenzó en octubre de 1515 y terminó en marzo de 1516. 5 meses para hacer el trabajo del Nuevo Testamento. Es mucho correr. Mas o Erasmo, então, lançou o Novo Testamento porque estavam pedindo, o comércio estava crescente aí, buscando, né? A demanda estava grande pelo um Novo Testamento. Então, ele correu para lançar. Sí, no había ningún libro que contuviera el Nuevo Testamento griego. Entonces, ya estaba en la imprenta, ya habían Biblias en latín y no había ningún texto griego. Entonces, él se apresuró. Este es un manuscrito que le prestaron y este fue el que llevó a la imprenta para el impresor, que tenía que preparar todas las letritas. Fíjense cómo están escritos en el margen las notas, hay tachaduras. Si quieres puedes pasar a la siguiente para ampliarlo. Aquí él hizo sus correcciones porque él no tenía ningún documento completo que tuviera todo el Nuevo Testamento. Eran partes, eran documentos que contenían el Evangelio, los Evangelios, otro eran las cartas de Pablo, otro era el Apocalipsis, pero no tenía ni siquiera varios juegos para hacer esa comparación. Entonces, sí tenía un par, pero entonces iba tachando en el mismo documento. Ni siquiera fue que lo escribió aparte. Aquí está lleno de tachaduras y de sus notas marginales, de explicativas, ¿no? Entonces, fíjense, correcciones al margen. Siguiente. Están el texto tachado. Y bueno, así fue que lo llevó él ahí a la imprenta. Las correcciones al margen. Los textos tachados. Y así lo imprimieron. Miren, então, aqui... Erasmo teve 2, 4, 6, 7 documentos para fazer o Textus Receptus. Sí, mira, aquí tenía 2 de su mismo siglo. Aquí están los nombres de los documentos, lo que contiene cada uno. Para la última
página de la Biblia, del libro del Apocalipsis, no tenía ningún documento que tuviera, que lo contuviera, porque se le perdió a este del minúsculo 1 RK, se le perdió la última página, no lo tenía, los últimos versículos. Entonces lo que hizo él fue traducirlo del latín al griego para completarlo. Por ahí se inventó algunas palabras en griego que no existen en ningún documento y que la gente, bueno, y todavía están, porque este texto se imprimió vez tras vez. Si pasas a la siguiente, ¿ves? Es importante el século, la data, porque él tenía el del siglo X y lo descartó. Por ahí leí una biografía de él que fue al Vaticano y se topó con el Códice Vaticano y no, ni siquiera lo abrió. O sea, lo tenía ahí enfrente de las narices y lo que estaba buscando era un documento que tuviera el coma juanino, la edición que está en la primera carta de Juan, capítulo 5, los versículos 7 y 8. Ahí hay una añadidura que el Papa, porque era amigo del Papa León X, le había dicho, mira, quiero que me pongas esta parte de la primera carta de Juan, lo quiero así. Y entonces él estaba buscando un documento griego que lo tuviera y no encontraba ninguno. Porque no, claro, si es una añadidura, que a lo mejor hasta lo hicieron en la Biblia del latín. Aquí tenemos un documento, miren, el minúsculo 1 EDP, el Codex Brasilensis. Es uno de los documentos que utilizó Erasmo para en la preparación de ese texto que llegó a imprenta. Cuando él acabó su trabajo, le escribe a su amigo el Papa León X estas palabras. Es importante que las leas porque denota su intención con respecto a este trabajo. Estas palavras do Erasmo, aonde nós encontramos isso? Escrito em que lugar? Sabes que él hizo una cantidad de correspondencias, hay por ahí como 3.000 cartas que están en los museos. Okay. Existe un trabajo que hicieron, bueno, hay de varias personas que han recopilado todas sus cartas y le han hecho pues análisis y han sacado como la historia en base a las cartas que él ha escrito. Tiene como 3.000 cartas a diferentes personas y en una de ellas está esta. Y él escreveu ao Papa León X, ¿no? Sí, entonces le escribe esto. Cuando le presenta la Biblia impresa, el Nuevo Testamento griego impreso y se lo acompaña con esta carta. Ele diz ao Papa: observei que esse ensinamento que constitui nossa salvação tinha que ser tido de uma maneira muito mais pura e muito mais viva se fosse buscado na primavera principal e fosse retirado das fontes autênticas, em vez de lagoas e córregos. Então, ali ele diz que não retirou de fontes boas, sim de lagoas e córregos. Interessante. E assim revi todo o Novo Testamento, como chamam, em relação ao modelo do original grego. Acrescentei, Erasmo falando, acrescentei anotações próprias, com o objetivo de, antes de tudo, mostrar ao leitor as mudanças que fiz e por quê. Segundo,
para desembaraçar e explicar qualquer coisa que possa ser complicada, ambígua ou obscura. Assim escreveu Erasmo ao Papa Leão X. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, podremos ver las tendencias que tiene el Textus Receptus. Mira, diluye a gracia gratuita de Deus y su eficacia redentora. Ese ejemplo lo vimos en Romanos 8:1 al principio, porque está así. Con el versículo 1 tiene la parte de la cláusula conclusiva, la tiene arriba en el 1. La soberanía do llamado divino disminuye. Eso lo podemos ver en Pedro 5:10. Exalta a demanda de obras humanas para salvación. Lucas 2:14. Opaca esperanza mesiánica. Judas 5. L derrota o único requisito de rescate o derramamiento do sangre divino. Atos 20:28. Suaviza o nervo do texto sagrado por las 23 interpolaciones que tiene. En la siguiente lámina podemos verlas. Están todas ahí. Son añadiduras de esas que le comenta a su amigo León X. Ahí están todas essas aqui são os acréscimos que o Erasmo de Róterdam fez no Novo Testamento grego. Claro, a veces pone todo el versículo, a veces son partes del versículo, que nuestros amigos que están aquí no vayan a pensar que estos versículos no están. Están, pero como más corticos. ¿Sí? Hemos quitado las partes que ha puesto Erasmo. Entonces, este texto, fíjense ustedes cómo fue la base textual siguiente de todas las traducciones vernáculas en Europa. Se hicieron 5 ediciones. Aquí tienen las fechas. 1516, que fue la primera. En la segunda, corrigieron como 400, o sea, hubo 400 alteraciones más del texto original de la primera edición, que fue la que usó Lutero. En la tercera edición, 180 modificaciones. Aquí introdujo el coma joanino en 1 Juan 5, 7 y 8. Y esta es la edición que usó Casiodoro de Reina para hacer su traducción al español, y Ferreira de Almeida, porque utilizó el trabajo de Reina también. Entonces, por ende, utilizó la tercera edición del Textus Receptus. Entonces, este texto se imprimió y se imprimió y se imprimió, y no ha parado de imprimirse hasta ahora. Se le rinde una reverencia que no tiene, que son 7 manuscritos del siglo XII y del XV. Decía uno de los que cuando salió el Nuevo Testamento griego, Escríbenes, dice, es el libro con más errores que he leído. El mismo Erasmo decía. Sí. Ha sido precipitado antes que editado. De lo rápido, claro, él estaba interesado solamente en que se publicara su traducción al latín. Y claro, no tenía los medios porque había que financiarlo. Y vio en esta oportunidad, al sacarlo con el texto griego, una manera de publicar su traducción.
En la siguiente podemos ver una de las hojas de impresión. Aquí están en 2 columnas, fíjense ustedes, el griego y el latín. Esa es la última parte del Apocalipsis, donde la tradujo del latín al griego. Entonces, este texto griego es la base de todas las Biblias que se empezaron a traducir en Europa. Si pasamos a la siguiente, al español, al inglés, al portugués, al francés, al italiano, porque era lo que había. No había otra cosa. No habían otros documentos. Todos estaban guardados en las colecciones privadas, en las bibliotecas llenas de polvo. No había nadie que supiera de esto. Hasta que entonces se empezaron a levantar personas que con el tiempo y al descubrir otros documentos en griego, en hebreo, pudieron empezar a hacer una crítica o una comparación. Siguiente. ¿Ves? Entonces, nuestra base textual para estas traducciones de las que hemos venido hablando son para el Viejo Pacto, el Antiguo Testamento, el Códice de Leningrado, que es el texto masorético, que es del siglo XI después de Cristo. Y para el Nuevo Pacto es el Textus Receptus, compilado por Erasmo de Rotterdam, del siglo XII y los documentos del 15, pero bueno, se les ponemos del 12. Então, essas são as bases textuais da Bíblia de João Ferreira de Almeida, do Velho Testamento, o Códex de Leningrado do século XI, e do Novo Pacto, o Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Sí. Uh-huh. Ok. Así es. Pero con los estudios de arqueología bíblica y la crítica textual, eso cambió. Al principio, muy poquito, pero ha ido en aumento con el paso del tiempo. Entonces, a continuación, si pasas la siguiente lámina, vamos a hablar de ese proceso de restauración. Nuestros amigos a lo mejor se preguntan, bueno, entonces todas las Biblias que están en el mundo, todas que hemos creído con ellas, ¿verdad? Y que les tenemos un afecto, un cariño, han sido pues nuestros alicientes, nuestra fortaleza. El Señor nos ha hablado a través de ella, de esas traducciones, nos ha salvado, nos ha sido anunciado el Evangelio. El Señor ha hecho que, porque todo depende de Él y Él todo lo controla. Dios controla todo y esto no está fuera de su plan. Que el mensaje, lo esencial del llamado, del mensaje bíblico, no sea trastocado completamente. Esta restauración lo que viene es a traer paz, porque nos quita esas añadiduras que tienen que ver con la obra que uno cree que tiene que hacer. Pero cuando uno se da cuenta que son añadiduras hechas por el hombre y que nos pueden liberar, nos pueden libertar y hacer descansar y disfrutar la salvación gratuita que nos ha dado el Señor Jesús, es que esto no tiene precio. Entonces, esta restauración y esta crítica, esta comparación que se empezaron a hacer en ambos pactos, en ambos
testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo, podemos dividirlos en 3 periodos, o en 3 para el Viejo Pacto y para el Nuevo en 2. Porque con el Nuevo se ha restaurado, ya casi lo tenemos, se han analizado esos 5.700 manuscritos de los que empezamos a hablar al principio, se han analizado todos, se han datado, se han fechado, se han hecho las comparaciones y se ha sacado una Biblia, un Nuevo Testamento crítico, donde hay un texto, donde se propone que ese es, que pudiera ser como el arquetipo, un arquetipo no es el original, sino es como, la imagen de lo que pudiera ser el original. Entonces, este Nuevo Testamento griego, con un aparato a pie de página donde te dice los documentos que tienen otra lectura, que tú puedes consultarlo y ver, y que tienes una tabla de documentos de acuerdo a sus siglos y que puedes ver de qué familia es. Entonces, ayuda mucho a hacer esa traducción final. Entonces, esta crítica que se empezó en 1534, tan pronto como empezaron a aparecer las Biblias a las personas y se distribuyeron, entonces se empezó a hacer esas comparaciones. Al principio fue todo no muy ruidoso, no muy profundo. Las voces que se levantaron fueron detenidas, pero con el paso del tiempo estas voces, y esto se ha multiplicado y se han hecho más comparaciones y unas críticas pues mucho más importantes, de manera que lo que tenemos entre manos pues vale la pena. En 1991 y hasta la fecha hay un nuevo enfoque para el Viejo Pacto. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, esta restauración textual de los testamentos vienen dadas por una serie de personajes a través de la historia. Tenemos en los trabajos de investigación, por ejemplo, para el Viejo Pacto de Elías Levita. Esta persona pues sabía los idiomas originales y empezó a analizar el texto masorético y hacerle una serie de observaciones y de comparaciones y de críticas que ponen en evidencia que el texto masorético está hecho en hebreo masorético. Es un idioma, porque al utilizar los puntos vocálicos, está fijando las palabras. Y la prerrogativa de fijar un texto y ponerle vocales es el permiso pues para cambiarle el sentido a las palabras. Entonces ahí este señor trabajó muchos años y hizo sus publicaciones, de la cual el señor Ginsburg hizo una traducción al inglés de su trabajo. Está en línea y ustedes lo pueden consultar. Es muy detallista y se pueden ver pues todas estas comparaciones, estas críticas, y que nosotros las estamos evaluando una a una. Son muchas, hay que verlas por separado. Esto no es hacer como si uno hiciera chorizos, ¿no? Una fábrica de embutidos, no sé cómo se les dice
en Brasil. Aqui falamos de encher linguiça. Ajá. Bueno, no es así. Cada variante requiere que se analice de manera única, independiente. Claro que con el contexto, pero uno no puede sacar conclusiones apresuradas de decir, esto, si aquí funciona de esta manera, se lo copiamos a toda la Biblia. No, eso no se puede hacer porque sale mal. Entonces, todas estas personas que ustedes ven aquí trabajaron por esa reconstrucción en el tiempo, en el lugar donde estaban y con los materiales que el Señor les fue preparando que se empezaran a descobrir. Vamos a hablar un poquito. Sí. Liana, então, nós podemos observar que a crítica textual, a busca pelo texto mais correto, pelo texto mais antigo, isso não é um fato novo. Isso já vem por todas essas pessoas que possuem livros publicados. São livros acadêmicos, né? São pessoas... o Lachmann, Tregelles, são pessoas altamente conhecedoras do idioma hebraico, grego, do idioma crítico, né? Então, nós vemos que esse algo fresco sobre a crítica textual não é de hoje, mas não havia nada publicado, não havia uma Bíblia publicada sobre toda a crítica textual, de tudo que se havia descoberto, de tudo que existia um documento aqui, outro documento ali, alguma coisa que falaram aqui, outra coisa que descobriram ali, mas tudo compilado numa única Bíblia, isso não existia. Existe, sim, como eu disse algumas horas atrás, que uma Bíblia colocou entre colchete, entre parênteses, isto não está. Mas não existe hoje nenhuma Bíblia que possa trazer todo este aparato crítico de que todas essas pessoas falaram.